Bueno, sigamos con otras definiciones que son, digamos, la base sobre la que vamos a trabajar después, todas estas definiciones que estamos haciendo. La próxima noción es la de punto aislado de un conjunto. Intuitivamente un punto de un conjunto es aislado cuando no tiene otros elementos del conjunto cerca de él. O sea, él está en el conjunto, pero no hay cerca de él otros elementos del conjunto. ¿Qué quiere decir cerca? Bueno, lo vamos a explicar a través de un ejemplo y después vamos a ver la definición formal. Por ejemplo, en este ejemplo que les había presentado hace un rato, el E2, este punto es un punto aislado. ¿Por qué? Aislado quiere decir que está lejos, digamos, de los otros puntos del conjunto E2. Pero la idea de lejos es, es ambigua, ya la vamos a establecer bien. Lo que estamos queriendo decir es que somos capaces de trazar un entorno alrededor del punto tal que en ese entorno completo el único punto del conjunto es el propio centro. O lo que es lo mismo, en el entorno reducido que acabamos de trazar alrededor de este punto que está en E2, en el reducido no hay puntos de E2. Es decir, existe un R positivo tal que el entorno de radio R alrededor, el R podría tomarlo cuánto. Bueno, si la distancia desde acá hasta acá era un medio, podría tomar un cuarto, por ejemplo. ¿Sí? R igual a un cuarto. En el entorno de radio un cuarto. Alrededor de este complejo que era E a la I pi sobre 4 porque correspondía a n igual a 1. Si miro qué puntos hay de E2, el único es E a la I pi sobre 4. O sea, la idea de estar lejos quiere decir haber un entorno en el cual el único punto del conjunto sea el propio punto ese que se dice aislado. ¿Sí? Esto es lo mismo que decir que el entorno reducido, de radio un cuarto en este caso, alrededor de ese punto, es el vacío. ¿Sí? Qué sensación de soledad más que la de poder trazar un alambrado dentro del cual estoy yo solito. Esa sería la idea de lo que es un punto aislado. Fíjense que esto quiere decir que E a la I pi sobre 4 no es un punto de acumulación del conjunto E2. O sea, E a la I pi sobre 4 está en E2, pero no es un punto de acumulación. Esa va a ser nuestra definición de punto aislado. Entonces, podemos volver y anotar la definición de punto aislado. Es cualquier punto que está en el conjunto pero que no es un punto de acumulación. En el ejemplo ese que estábamos viendo hace un rato, todos los puntos de E son puntos aislados porque uno a cada uno de ellos les puede trazar un entorno en el cual él es el único punto del conjunto. Fíjense que si yo, por ejemplo, tomo este punto, si yo tomo este punto, por ejemplo, lo voy a marcar en rojo, eh, ese punto, los más próximos del conjunto son este y este, que están lejos. Seguramente este va a estar más cerquita que este otro, así que mido la mitad de esa distancia, trazo un entorno alrededor de ese punto con la mitad de esa distancia y seguro que ese punto que está en rojo va a ser el único punto del conjunto dentro de ese entorno. Así que todos los puntos son aislados. El cero es un punto aislado de este conjunto de 2, no porque no está en E2. El cero no está en E2. Es un punto de acumulación. Eso también, digamos, hace que no pueda ser un punto aislado, pero principalmente un punto aislado siempre está en el conjunto, así que el cero al no estar en el conjunto no puede ser un punto aislado del conjunto, ¿de acuerdo? Volvemos, seguimos avanzando. Un concepto importante es el de la clausura.
Clausurar quiere decir algo así como producir, hacer que algo sea cerrado, ¿no? Clausurar un negocio es cerrar un negocio. Así que, en cierto sentido, y esto no es evidente todavía, después lo vamos a demostrar, la clausura de E vendría a ser el conjunto E más todo lo que haya que agregarle para que esa cosa pase a ser un conjunto cerrado. El conjunto E no puede no ser cerrado, pero si no es cerrado, ¿qué es lo menos que le tengo que agregar para transformarlo en un conjunto cerrado? Bueno, lo que haya que agregarle es justamente lo que vamos a ver a través de la definición y después vamos a demostrar que efectivamente así obtenemos un conjunto cerrado. O sea, la clausura de E se define como E, el propio conjunto de unión, como les digo, lo que haya que agregar para hacerlo cerrado. ¿Qué sospechan ustedes? Capaz que no tienen ninguna intuición todavía, pero si le agrego E', el conjunto de todos los puntos de acumulación, obtengo lo que se llama la clausura. Por lo pronto, lo único que tenemos que saber es que la clausura de un conjunto es la unión del conjunto con sus puntos de acumulación. ¿Por qué se llama clausura? Porque después vamos a ver que al agregarle al conjunto sus puntos de acumulación, lo que queda, o sea, esto efectivamente es un conjunto cerrado. ¿Qué podríamos decir de la clausura de los dos ejemplos que venimos viendo? Por ejemplo, vamos a ver el primero de los ejemplos, el que correspondía al, al cuadrante primero junto con el semieje real positivo. Este conjunto, ¿quién es la clausura de E1? Recuerden que E1' habíamos dicho que eran todos los puntos de E1 eran puntos de acumulación, o sea, en este caso daba la coincidencia de que todos los puntos del conjunto eran puntos de acumulación, pero aparte había otros puntos de acumulación que eran los que estaban en el semieje imaginario positivo incluido el cero, es decir, podríamos anotar así los números complejos imaginarios puros de la forma i por i, con i donde i era un real mayor o igual que cero. Por lo tanto, la clausura de E1, que se define como el conjunto E1 unión sus puntos de acumulación, E1 unión E'1 es todo esto, o sea, aparece dos veces E1 en la unión, no hay problema. Y por i tales que i mayores o iguales que 0. Y eso quiere decir el conjunto E1 es el semieje real estrictamente positivo con el primer cuadrante estrictamente hablando y con el semieje imaginario positivo incluido el 0, que lo podemos resumir como los z en c, tales que parte real es mayor o igual que 0 y al mismo tiempo parte imaginaria es mayor o igual que 0. ¿Qué podemos decir del otro ejemplo que analizábamos? Allí teníamos que el conjunto, recuerden que habíamos dicho que E'2 era únicamente el 0, o sea, el único punto de acumulación que tenía E2 era el 0. Por lo tanto, la clausura de E2 va a ser el propio E2, o sea, todos los números de la forma 1 sobre n al e a la i pi sobre 4 con n entero positivo, unión el 0. Tanto en este ejemplo como en el ejemplo anterior, el conjunto E2 clausura es cerrado. Y en realidad se hace cerrado porque a E2 le agregamos sus puntos de acumulación y esos puntos de acumulación es lo mínimo que hay que agregarle a E2 para transformarlo en algo cerrado. Así como los puntos de acumulación de E1 era lo mínimo que había que agregarle a E1 para hacerlo cerrado. Ya vamos a demostrar eso formalmente, por supuesto, ¿sí? Bueno, sigamos con unas pocas definiciones más. ¿Cuándo vamos a decir que un conjunto es denso
en todos los complejos, cuando está desparramado por todos los complejos. Es decir, mire donde mire, en las cercanías de donde mire, hay un elemento del conjunto E allí. Eso, recuerden que la densidad en el universo de los reales, por ejemplo, los racionales eran densos porque cualquier intervalo contenía por lo menos uno, pero en realidad infinitos, puntos de los números racionales. Entonces decíamos que los racionales eran densos en los reales. La idea similar es la de densidad de un conjunto en un complejo. Quiere decir que la idea va a ser que cualquier entorno alrededor de cualquier número complejo contenga por lo menos un punto del conjunto. Y eso se va a traducir en lo siguiente, que un conjunto va a ser denso cuando clausurado me dé todos los complejos. Veamos por qué decimos que si el conjunto E es denso, o sea, si está desparramado por todo el plano, ¿por qué eso equivale a decir que la clausura de ese conjunto sea todo el plano complejo? Porque supongamos que, eh, digamos, si el plano complejo es igual a la clausura de E, es decir, a E unión E', o sea, E con sus puntos de acumulación. Si yo tomo cualquier número complejo, si este conjunto es igual a este, para todo Z en C, voy a tener que o bien Z está en E, o bien Z está en E'. ¿Sí? Porque al estar en C, tiene que estar en esta unión y por lo tanto está acá o está acá. Si Z está en E, cualquier entorno que yo trace alrededor de Z, intersección E, es no vacío. ¿Por qué? Porque el propio Z está en todo punto, todo centro de entorno está en cualquiera de sus entornos, y si Z está en E, está en estos dos conjuntos, por lo tanto, Z pertenece a esta intersección. Así que la intersección es no vacía. Quiere decir que cuando tomo cualquier entorno alrededor de E, seguro que al menos un punto de E hay. Y si Z está en E', esto quiere decir que para todo R mayor que 0, el entorno de radio R reducido alrededor de Z, intersección E, es distinto de vacío. Y como esto es, digamos, el entorno de radio R alrededor de Z contiene al entorno reducido, entonces la intersección de E con el entorno contiene a la intersección del entorno con E. Y eso quiere decir que entonces si esto es no vacío, más vale que esto es no vacío. Y eso quiere decir entonces que cualquier entorno alrededor de Z contiene un punto de E. O sea, eso quiere decir, todas estas dos cosas me llevan a lo mismo. Cualquier entorno alrededor de Z, donde Z es arbitrario, un número de complejo arbitrario, cualquier entorno alrededor de Z contiene al menos un punto de E. Y eso quiere decir que si yo tomo cualquier complejo y cualquier entorno, ahí adentro seguro que hay por lo menos un elemento del conjunto E. Por lo menos uno, sea el centro o sea otro, pero por lo menos uno. Y eso quiere decir, como los puntos, como los centros de entorno son cualquier número complejo y puede ser arbitrario donde yo quiera, y los radios de entorno son arbitrarios, eso equivale a decir que cualquier entorno de cualquier punto contiene un punto de E. O sea, esa es la idea de que E está desparramado por todo el plano. Entonces, en los dos ejemplos que nosotros hemos visto, primero el del primer cuadrante, ese no es denso. ¿Por qué? Porque no está desparramado en todo el plano. ¿Mm? Hay números complejos alrededor de los cuales puedo trazar entornos que no contienen ningún punto de E. Y lo mismo con el otro conjunto ese que se acumulaba hacia el cero. Por lo tanto,
estos dos conjuntos, los dos ejemplos que hemos visto hace un ratito, no son conjuntos densos. Un ejemplo de conjunto denso es el conjunto denso en los complejos, es el conjunto de los z en C, tales que la parte real de z es un número racional y la parte imaginaria de z también es un número racional. Obviamente, cualquier número complejo que yo elija y tome cualquier entorno alrededor de él, seguro que voy a poder encontrar algún punto en ese entorno cuyas dos coordenadas sean números racionales y por lo tanto ese va a pertenecer a este punto, es decir, este conjunto cumple con estar desparramado en todo el plano complejo, por lo tanto es un ejemplo de conjunto denso. ¿De acuerdo? ¿Qué va a querer decir que un conjunto sea acotado? Va a querer decir que cabe en algún entorno. Algún entorno, en cualquier entorno, alrededor de cualquier punto. Que quepa, que haya un entorno que contenga al conjunto. A los fines prácticos podemos decir que un conjunto es acotado si hay un entorno, hay un radio de entorno tal que el conjunto E está contenido en el entorno de radio R alrededor del cero. Hemos puesto cero, como podríamos haber puesto cualquier otro punto, porque se puede demostrar muy fácilmente que si un conjunto cabe en un entorno que no sea alrededor del cero, sino alrededor de otro punto, por supuesto que uno va a ser capaz de trazar otro entorno de radio probablemente más grande alrededor del cero que también lo contenga el conjunto. O sea, esto es lo mismo que decir E cabe en algún entorno alrededor de algún punto de algún número complejo. Por conveniencia tomamos el cero como referencia para decir que un conjunto es acotado, pero podría haber sido cualquier otro número complejo. Fíjense, por ejemplo, entre los dos ejemplos que teníamos hace un rato, el del primer cuadrante, ese no es un conjunto acotado porque cualquier entorno que yo trace alrededor del cero me va a dejar afuera un montón de puntos que no están de E1 que no están dentro de ese entorno alrededor del cero. Así que, por ejemplo, yo podría decir que para todo R mayor que 0, el, el número complejo R más 1 no pertenece al entorno de radio R alrededor del cero. Eso quiere decir, todo entorno alrededor del cero me deja fuera algún punto de 1, porque por supuesto R más 1 es un número real. Si este fuera R más 1 está acá. Si esto fuera R, esto sería R más 1. Está en el conjunto E1, pero no estaría en el entorno de radio R alrededor del cero. Y como el R es arbitrario, quiere decir que no hay entorno suficientemente grande. Siempre, cualquier entorno alrededor del cero me deja a alguien del conjunto afuera, por lo tanto este no es un conjunto acotado. Mientras que el otro ejemplo, el ejemplo que tenía que ver con eh, con los puntos de la forma 1 sobre n e a la i pi sobre 4, sí, es un conjunto acotado porque, por ejemplo, si tomo r igual a 2, el E2 está contenido en el entorno de radio 2 alrededor del 0. ¿Sí? Si lo trazo a ese entorno con celeste, bueno, va a ser una cosa así, se me va de la pantalla el dibujo, pero claramente se ve que en el interior de ese entorno ya el E2 está contenido en todo ese entorno, por lo tanto el E2 sí es un conjunto acotado. Si, si avanzamos, vamos a llegar a un concepto que es fundamental, pero que por el momento no solo lo vamos a definir, pero no lo vamos a trabajar mucho por el momento. Ya más adelante vamos a ver la clase de conjuntos compactos
es una clase muy importante en la teoría de variable compleja, merece su propio tratamiento especial en una clase posterior. Así que por ahora nosotros solamente lo vamos a definir y la definición es muy fácil. Un conjunto es compacto cuando es a la vez cerrado y acotado. O sea, para que un conjunto sea compacto tiene que ser cerrado y tiene que ser acotado. Si no es cerrado o no es acotado o ninguna de esas dos cosas, entonces el conjunto no es compacto. Podríamos ver qué pasa con nuestros dos ejemplos que venimos viendo. Ese primer ejemplo, bueno, el segundo ejemplo, el E2, obviamente no es un conjunto compacto porque ya habíamos visto que no es cerrado. Es acotado, pero no es cerrado. ¿Qué decir? Entonces, este conjunto E2, lo vamos a anotar por las dudas, el E2 no es compacto. Le falla el hecho de ser cerrado. Sin embargo, E2 clausura, este habíamos dicho que era cerrado y también es acotado claramente, así que el E2 clausura, la clausura de E2 sí es compacto. Mientras que, ¿qué podríamos decir del E1? En el E1 nosotros veíamos que este conjunto, el E1, no era cerrado porque tenía, digamos, mm, el complemento no era abierto. Esa era la razón por la cual E1 no era cerrado, así que ya con eso alcanza para decir que el E1 no es compacto. Pero aparte también le falla la acotación, no es acotado. O sea, este es un ejemplo de conjunto que no es compacto porque no es ni cerrado ni acotado. Insisto, nosotros vamos a ver con más detenimiento por la importancia que tiene la clase de conjuntos compactos. Lo vamos a ver en una clase posterior. ¿Qué es el diámetro de un conjunto? El diámetro de un conjunto intuitivamente vendría a ser ¿cuál es el disco más chiquito que yo puedo trazar que contenga al conjunto E? Entonces, eso lo podría resolver diciendo, bueno, a ver, voy a agarrar todos los puntos de E por parejitas, voy a medir las distancias y de todas esas voy a tomar la más grande, si es que puedo, y obviamente eso me va a permitir conocer cuál es el tamaño del disco cerrado más pequeño que puedo trazar que contenga el conjunto E. Concretamente, el diámetro de E, que se simboliza así, es el supremo de los, digamos, yo tomo parejitas de puntos en E, mido sus distancias, es decir, módulo de Z1 menos Z2, conforme Z1 y Z2 están en E, y la más grande que pueda tomar, eso es intuitivo, porque en realidad tengo que tomar un supremo. No puedo hablar de máximo, porque capaz que el máximo no se alcanza entre puntos del conjunto, pero sí puedo hablar de supremos. Entonces, si a este conjunto de todas las distancias entre parejas de puntos de L tomo el supremo, que podría ser infinito o podría ser finito, podría ser un número real o podría ser infinito. Ya sabemos que el supremo de un conjunto de números reales, porque acá tengo distancia, o sea, tengo números reales, el supremo de un conjunto de números reales o es un número real finito o bien es infinito. Este diámetro puede ser finito o infinito. Por ejemplo, en nuestros dos ejemplos, ¿qué dirían de ¿qué dirían del ejemplo E1? Si yo empiezo a ver y tomo por parejitas Z1 y Z2 en E1, obviamente puedo tomar Z1 por acá y E1 y Z2 tan lejos como quiera y entonces esa distancia se hace tan grande como yo quiera, por lo tanto el supremo del conjunto es infinito. Necesitaría un disco de tamaño infinito para cubrir a E1. Por eso el diámetro de E1 es infinito. ¿Sí? Mientras que el de E2, ¿qué dirían ustedes? Podría
Eh, a ver, acá está. Podría trazar con rojo, lo voy a hacer, un círculo. Fíjense, si me paro justo acá, que es la mitad entre este y el cero, y trazo un entorno de radio, este centro y esta distancia que era un medio, ese entorno me va a contener a todos los puntos del conjunto salvo este, pero sin embargo la máxima distancia no se alcanza, es decir, para encontrar dos puntos en el conjunto E2 que estén a la máxima distancia posible, un candidato sería este. Y el otro, bueno, me doy cuenta de que no hay, entonces tengo ganas de tomar el cero, pero el cero no está en E2, no importa. El supremo de las distancias, no puedo hablar de un máximo de las distancias entre parejitas de puntos de E2, pero sí puedo hablar del supremo y el supremo sería digamos, uno. ¿Sí? Es decir, la distancia desde acá hasta los puntos que se van acercando a cero crece, crece, crece hasta el uno. Entonces el supremo de todas las distancias es precisamente el uno. Y por lo tanto el diámetro de E2 es igual a uno. ¿Sí? ¿Qué va a ser un punto frontera de un conjunto? Va a ser un punto que está en el borde en donde se termina E y comienza el complemento de E. Por supuesto que eso es informal, pero la idea es la que traemos ya desde cursos previos, que un punto está en la frontera cuando cualquiera de sus entornos contiene un punto del conjunto y un punto del complemento del conjunto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, creo que la noción es bastante clara como para que la podamos entender. Primero lo veamos en este ejemplo. El, el, el ejemplo del primer cuadrante. ¿Cuáles son los puntos que están en la frontera de este conjunto de 1? Evidentemente todos los que están sobre el semieje real positivo o el semieje imaginario positivo o el cero. Esos son los puntos de la frontera. Cualquier entorno, por ejemplo, cualquier entorno alrededor del cero contiene un punto del conjunto y un punto fuera del conjunto. Y lo mismo pasa con los que están sobre el semieje imaginario positivo y sobre el semieje real positivo. Fíjense que los que están en el semieje real positivo son puntos de la frontera que están en el conjunto. Y los que están sobre el semieje imaginario positivo o el propio cero son puntos de la frontera, pero no están en el conjunto E1. Es decir, un, eh, un punto frontera puede o no pertenecer al conjunto. Le vamos a llamar frontera. El conjunto frontera de un conjunto va a ser el conjunto de todos sus puntos frontera. Lo vamos a designar con la letra esta delta de E, frontera de E. O sea, el conjunto de los números complejos que satisfacen la definición de ser punto frontera. Es decir, los puntos del plano complejo cuyos entornos contienen, no digo entornos reducidos, digo entornos, contienen puntos del conjunto y puntos del complemento del conjunto. Entonces les pregunto en el, si, si se animan a pensarlo, pongan pausa en el video y piensen en el ejemplo 2, ¿cuál es la frontera? Pero es fácil ver que cualquier punto de E2 es un punto frontera porque tras un entorno contiene un punto el entorno contiene al menos un punto del conjunto y al menos un punto de fuera del conjunto. Eso pasa con cualquiera de estos. Y el cero también está en la frontera porque
Cualquier entorno del cero contiene al propio cero que está fuera del conjunto y contiene algún punto cerquita en el conjunto, así que es un punto también el cero frontera. Y cualquier otro punto, como este, por ejemplo, ya no es frontera porque puedo trazar entornos alrededor de este punto que no contienen puntos del conjunto, ¿de acuerdo? Así que la frontera de este conjunto sería el conjunto más el conjunto de más el cero, ¿sí? Ya hemos dicho que no necesariamente la frontera está contenido en E, es decir, no es los puntos de la frontera pueden ser de E o pueden estar afuera de E. Y con eso hemos terminado lo que serían las propiedades, las definiciones básicas, las nociones básicas que hay que tener presentes a la hora de elaborar la teoría que vamos a elaborar, que es importante desde mi punto de vista para poder entender bien, como les decía al principio, la variable compleja, las funciones de variable compleja después. Así que ahora nos vamos a dedicar a desarrollar propiedades de las definiciones que acabamos de hacer, que esperamos que con los ejemplos hayan quedado más o menos bien sabido qué es cada una de las cosas que hemos definido.